Anuncio oficial del Palacio de Kensington y de los Príncipes de Gales en su cuenta de Instagram. Kate Middleton regresa a la vida pública de manera totalmente inesperada con un proyecto cinematográfico relacionado con la salud mental. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, vamos a contarlo porque es verdad que la prensa británica se ha lanzado aquí enseguida, pero realmente no es un regreso como tal. Digamos que son un poco proyectos atrasados que ahora de alguna manera pues ven la luz, además aquí en YouTube, por cierto. Y por otro lado tenemos a la otra mujer, una nueva, no es Rose Hambury, que se ha instalado en el Palacio de Kensington. Una nueva persona hace sombra a Kate, se estaba hablando de ella en los últimos días. Yo la verdad no me he querido hacer mucho eco porque había teorías de la conspiración, para mí bastante increíbles respecto a eso, pero la verdad es que cuando os diga su nombre pues vais a flipar porque era la persona que yo había comentado, que había salido por aquí por el canal y bueno, pues nos ha llamado bastante la atención. Ojo que no es de la familia de Kate. Pero vamos a empezar con ese proyecto de Kate Middleton, en el que regresa a la vida pública de alguna manera, así lo está poniendo un poco la prensa británica, y es que, bueno, os lo voy a traducir directamente. La princesa Catherine, Catalina, o Kate, como la conocemos, presenta un nuevo tráiler de una película sobre salud mental en su primer proyecto desde el diagnóstico de cáncer de la Royal. Bueno, Kate ha dado un pequeño paso hacia el regreso de los deberes reales con un importante anuncio antes de la Semana de la Salud Mental. Hace apenas unas horas, el príncipe y la princesa de Gales confirmaron el estreno de un nuevo cortometraje para destacar la salud mental de los agricultores del país. Sí, este es el primer proyecto oficial vinculado a la princesa de Gales desde que Kate hiciera público su diagnóstico de cáncer en marzo, tras las especulaciones globales sobre su salud y paradero. Estamos en la semana de concienciación por la salud mental y en este cortometraje que presentan los príncipes de Gales en sus redes sociales, dicen que han reunido al inspirador Sam Stables de We Are Farming Minds, granjeamos o farmeamos mentes, y al brillante Farmer Will para una película muy especial. Esto viene escrito por Katie William a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, aunque yo para mí creo que esto evidentemente quien lo ha escrito ha sido su equipo de comunicación y en concreto Kensington Palace. Al pasar un día juntos en la granja de Sam en Hereford, conversaron sobre la salud mental en la comunidad agrícola, cómo encontrar apoyo y la estrategia de salud del Ducado de Cornualles. La película se ha estrenado bueno, pues hace apenas unas horas en YouTube. Es verdad que no tiene muchas vistas y Kate no aparece, es un cortometraje de 10 minutos que se transmite en YouTube y que cuenta con la publicidad y la bendición del Palacio de Kensington. El proyecto se produjo con la guía del príncipe y la princesa a través del Ducado de Cornualles. El Consejo del Ducado, también llamado Consejo del Príncipe, se reúne 2 veces al año y está presidido por William, quien heredó el ducado de su padre cuando Carlos III se convirtió en rey y a su vez se hizo cargo del ducado más grande de Lancaster. El proyecto estaba en marcha antes de las batallas de salud de Kate y el príncipe y la princesa de Gales conocieron a Sam cuando visitaron su granja en septiembre pasado. Ojo, me voy a quedar con esta fecha, septiembre pasado, para lanzar la estrategia de salud mental del ducado. Cornualles, que ahora está controlado por William y Kate, está trabajando con Sam para ampliar el alcance de su organización benéfica para apoyar a los agricultores de todo el Reino Unido que padecen problemas de salud mental. Este proyecto deleitó a los observadores reales y muchos comentaristas lo elogiaron por destacar un tema, bueno, entre comillas, desconocido. La salud mental no, pero la salud mental específicamente destinada un poco a la gente del campo. La prensa británica está eufórica con todo esto.
Y vamos, han escrito unas cosas que parece más o menos que Kate ha salido de su casa, ha saludado a la prensa, ha dado una conferencia y poco menos que eso, pero realmente es que no es así. Queridos príncipe de Gales y princesa Catalina, gracias por iluminar a los agricultores. Esto lo ha escrito un observador real, uno de la Royal Rota. Mientras escuchaba este vídeo pensé en usted y en su familia. No los conozco personalmente, pero lo que he visto hasta ahora es que todos ustedes se preocupan por los demás. Esta película al final marca una rara actualización respecto a Kate Middleton, con una pausa indefinida de la vida pública por ese tratamiento contra el cáncer que ella reveló en ese comunicado hace 2 meses. Y el clan de los príncipes de Gales se está cerrando al mundo y dando prioridad al tiempo en familia. Estas son un poco las conclusiones a las que llega la Royal Rota. Bueno, esto es una pamema, esto me parece a mí que es un poco para mantener a Kate viva. Este proyecto iba a salir, mucha gente era conocedora de ello y yo creo que aquí lo que han hecho ha sido simplemente bueno, pues amplificar, que no me parece mal porque al final es una causa solidaria, vamos a decir. Pero a mí personalmente pues me da que es simplemente pues una excusa de estos observadores reales con el objetivo un poco de mantener viva la memoria de Kate Middleton de alguna manera. Pero nosotros cogemos todas las noticias y todas las noticias incluyen esto que os hablaba al principio de la otra mujer que ha llegado al Palacio de Kensington. Estamos hablando de una persona que hemos nombrado en el canal, que en principio con todo esto de Kate y de Carlos III no tendría, bueno, pues a lo mejor la podíamos nombrar un poco, bueno, de soslayo, ¿no? Pero finalmente pues no, estamos hablando de Gabriela de Windsor, sí, la viuda de Thomas Kingston. Hace tiempo que no teníamos nada sobre ella. Lo último que habíamos sabido era que iba a acudir, curiosamente, al evento del Trooping of the Colours, evento en el que suele acudir Kate Middleton y que parece que este año pues va a estar copado por otras mujeres, a la sazón 2, Gabriela, por un lado, y Beatriz de York, que ya dijimos un poco que iba a ocupar a ser una especie de reemplazo por órdenes del rey Carlos III en todo lo que tenía que ver con la agenda de Kate. Bueno, pues atención a la noticia porque de esta chica que no habíamos sabido nada desde el fallecimiento de Thomas Kingston, ella era la viuda, había muchos interrogantes al respecto. Bueno, pues ahora conocemos que Lady Gabriela Windsor, la esposa fallecida de Thomas Kingston, quien supuestamente murió de un disparo en la cabeza, se ha mudado al Palacio de Kensington. Sí, ahora forma parte de la vida real o royal de William y de Kate. ¿Y por qué este movimiento? Bueno, como sabéis, ha habido muchas teorías de la conspiración alrededor de la muerte de Thomas Kingston. Se dijo en su momento que podría haber sido amante de Kate, se dijo en su momento que William podría haber tenido algo en su trágico deceso. Se llegaron a publicar artículos donde se preguntaban si, qué pasaría si un heredero o un futuro rey o un príncipe comete un crimen. Y bueno, pues ya a partir de ahí ha habido teorías de todo tipo. Teorías incluso que hablan de un embarazo de Kate por parte de este hombre. Por supuesto, nada de esto con pruebas y han sido más teorías de redes sociales que realmente... yo no he visto noticias un poco publicadas al respecto. La muerte de Thomas Kingston, no obstante, es misteriosa. En su momento ya dijimos que había cositas raras, pues por su trabajo, por su familia política, y que no terminábamos de verlo todo. En cualquier caso, con quien sí mantuvo una relación Thomas Kingston fue curiosamente con la hermana de Kate, como veis ahí, con Pippa Middleton. Claro, llama la atención. Llama la atención porque llevamos una semana en la que estamos viendo un completo ascenso de otras mujeres, con la prensa británica llevando una narrativa relativa un poco a opacar a la princesa de Gales, a Kate Middleton. Lo hemos visto con Beatriz de York, que esa dentro de todo
puede ser un elemento inofensivo, porque además es una persona que se lleva bien con Harry, al igual que su hermana Eugenie. Hemos visto también cómo Rose Hambury recibía la bendición de Camila y se ha paseado en eventos públicos, ha vuelto a la vida pública con su hijo, además llevando un poco la capa del rey, cosa que nos ha llamado poderosamente la atención. Y la tercera en discordia de todas estas mujeres es Gabriella Windsor, que es prima de William, pero que ahora sabemos que se ha mudado a Kensington. Mi pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde el fallecimiento de Thomas? Hombre, probablemente, bueno, al recibir una noticia así y teniendo en cuenta un poco, aplicando la normalidad y la lógica, pues es normal que te refugies en tu familia, es normal que la gente que te quiere te ayude, pero a mí es una cosa que me llama bastante la atención. Ya no sé si son un poco las maledicencias de todas estas teorías de la conspiración, pero a mí sí hay cosas en este sentido pues que las veo un poco significativas. Quiero recordar las palabras de William cuando Thomas Kingston fallece, y dice que ha sido una tragedia para toda la familia. Palabras que resonaron y palabras un poco que se le volvieron en contra por parte de un sector de las redes sociales. Yo personalmente pues creo que no hay nada en todo esto, que simplemente pues son primos, pero bueno, ya sabemos un poco que los lazos de sangre en la familia real son un tanto extraños, ¿no?, a la normalidad del resto de la gente. Pero más allá de todo eso, yo no veo nada raro. Lo único, bueno, pues en su presencia en el Trooping of the Colours, que yo creo que van a seguir saliendo otras mujeres, que lo mismo nos encontramos también ahí a Rose Hambury, ¿eh? Pero bueno, como dato, a mí me parece bastante curioso que no hayamos tenido noticias ninguna de esta chica, de Gabriella Windsor, y que ahora de repente reaparezca con esta bomba y esta mudanza, inesperada mudanza. En fin, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.